El destacado músico y productor Nacho Cano, cuya carrera ha dejado una huella imborrable en la música española gracias a su papel como integrante de la legendaria banda Mecano, ha desatado un aluvión de opiniones tras una intervención cargada de declaraciones incendiarias en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez. En esta aparición televisiva, Cano no se limitó a expresar su desaprobación hacia el gobierno de Pedro Sánchez, sino que intensificó el tono de sus críticas al describir al Ejecutivo como una banda de criminales. Sus palabras, marcadas por un carácter directo y sin rodeos, han irrumpido en el debate público en un momento especialmente delicado, avivando tanto las conversaciones en los medios de comunicación como los intercambios en el ámbito político. El impacto de estas declaraciones no se limita al contenido en sí, sino que se amplifica por el contexto en el que Cano se encuentra actualmente. Enfrentando una polémica judicial que ha puesto su figura en el centro de la atención mediática, el músico utilizó esta plataforma para defender su posición y lanzar acusaciones contundentes que han polarizado aún más a la opinión pública. Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos lo apoyan como una voz crítica necesaria en el panorama político y social, otros lo han señalado como una figura que, según ellos, busca desviar la atención de los problemas legales que enfrenta. El contexto de su intervención en Horizonte ha sido fundamental para el eco de sus declaraciones. El programa, conocido por abordar temas de actualidad desde una perspectiva analítica y a menudo polémica, sirvió como escenario ideal para que Cano expusiera sus pensamientos de manera extendida y directa. La presencia del músico en este espacio subraya no solo su intención de defenderse de las acusaciones, sino también de consolidarse como un referente crítico frente a lo que él percibe como una crisis de valores en la gestión pública. Así, Cano se posiciona como una figura que trasciende su faceta artística para entrar de lleno en el debate sociopolítico actual. Durante su intervención en el programa Horizonte, Nacho Cano no evitó enfrentar de manera frontal las acusaciones que actualmente pesan sobre él, relacionadas con la presunta contratación irregular de un becario en el marco de su musical Malinche. El músico defendió enérgicamente su inocencia, argumentando que estas imputaciones no solo carecen de fundamento legal, sino que, en su opinión, forman parte de un intento deliberado de manchar su reputación. Cano no dudó en calificar la situación como una persecución política diseñada para desacreditarlo y desviar la atención de otras cuestiones, vinculando su caso a lo que describió como una trama de corrupción generalizada que afecta al país. El productor no escatimó en críticas hacia las instituciones involucradas, acusándolas de operar en connivencia con el Ejecutivo para perpetuar un sistema de irregularidades. Este país está en una corruptela total ahora mismo, sentenció Cano, describiendo un panorama desolador en el que, según él, ministerios, fuerzas policiales y organismos gubernamentales están implicados en prácticas corruptas. Estas declaraciones, aunque impactantes, reflejan la convicción del músico de que las acusaciones en su contra no son un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio que busca deslegitimar a las voces disidentes con el gobierno de Pedro Sánchez. Cano también subrayó que este tipo de estrategias no solo buscan afectar su credibilidad, sino que responden a un patrón que, en su opinión, intenta silenciar a cualquier figura pública que se atreva a cuestionar al Ejecutivo. Al contextualizar su caso dentro de un panorama de corrupción sistémica, el músico trasladó la atención de su situación personal a un debate más amplio sobre el estado de las instituciones en España y el uso de herramientas legales con fines políticos. Sus palabras, cargadas de indignación y firmeza, dejaron claro que no está dispuesto a ceder ante lo que considera un intento de manipular la narrativa en su contra. En su participación en el programa Horizonte, Nacho Cano no evitó entrar en terrenos polémicos, especialmente al referirse a la magistrada que supervisa su caso. Con un tono desafiante, el músico señaló que esta jueza habría sido designada a dedo, una afirmación que, según él, pone en evidencia la falta de imparcialidad en el proceso judicial al que se enfrenta. Más allá de esta acusación, Cano fue más allá al vincular directamente a la jueza con investigaciones previas relacionadas con el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este detalle no fue menor, ya que Ayuso es conocida por ser una de las críticas más contundentes del gobierno de Pedro Sánchez, lo que añadió una dimensión política a una disputa que, hasta ese momento, parecía estar restringida al ámbito jurídico. Cano no se limitó a describir esta relación como un hecho aislado, sino que lo utilizó como base para una acusación más amplia. Según él, su amistad con Ayuso ha sido instrumentalizada para construir un caso en su contra, señalando que dicha relación personal ha sido suficiente para convertirlo en un objetivo político. Lo hacen porque soy amigo de Ayuso, afirmó Cano de manera categórica, insinuando que la persecución judicial que asegura estar sufriendo no es más que una extensión de los enfrentamientos políticos entre Ayuso y el Ejecutivo de Sánchez. Estas palabras no solo reforzaron la narrativa de Cano sobre un sistema corrupto, sino que también introdujeron un nuevo elemento a la discusión,
la posibilidad de que casos judiciales individuales puedan ser utilizados como herramientas para dirimir disputas políticas. Al establecer esta conexión, el músico sugirió que su caso no es solo una cuestión de justicia, sino parte de un juego político más amplio en el que su figura se ha convertido en un peón. Estas declaraciones resonaron con fuerza en el debate público, polarizando aún más las opiniones sobre su situación y ampliando el alcance de la controversia más allá del ámbito judicial. Durante su intervención en el programa, Elena Fernández, abogada de Nacho Cano, se mostró firme al respaldar las declaraciones de su cliente, describiendo el caso como una acusación carente de base legal. Según Fernández, las denuncias presentadas contra Cano no solo son inconsistentes, sino que también han sido refutadas en múltiples ocasiones por la defensa. Ni yo ni nuestros compañeros hemos visto nunca algo similar, afirmó con rotundidad, destacando lo que considera una falta de rigor en las acusaciones y una evidente instrumentalización del sistema judicial. Fernández argumentó que el caso, lejos de obedecer a una infracción legal genuina, se sostiene sobre un terreno frágil y carece de elementos probatorios sólidos. Según explicó, las supuestas irregularidades atribuidas a Cano han sido examinadas exhaustivamente y no presentan fundamentos que justifiquen una acción judicial de esta magnitud. Para reforzar esta postura, señaló que incluso una subdirectora de trabajo había confirmado en instancias anteriores que no existía delito alguno en las acciones que se le imputan a su cliente, lo que desarma la narrativa de sus acusadores. Además, Fernández no dejó pasar la oportunidad de abordar el contexto político que rodea el caso. Según la abogada, lo que debería haber sido una cuestión estrictamente jurídica se ha convertido en un escenario donde se evidencia la interferencia de factores externos. Al calificar el proceso como un claro ejemplo de instrumentalización política del sistema judicial, Fernández cuestionó la independencia de las instituciones involucradas, sugiriendo que este tipo de maniobras no solo afectan a Cano, sino que también deterioran la confianza pública en la imparcialidad de la justicia. Para Fernández y Cano, este caso no se limita a una disputa personal, sino que refleja un problema sistémico más amplio, en el que las herramientas legales pueden ser utilizadas como armas políticas. La abogada concluyó su intervención destacando la necesidad de proteger la integridad de las instituciones judiciales y de garantizar que el sistema opere libre de presiones externas, particularmente cuando se trata de figuras públicas que expresan posturas críticas hacia el poder establecido. Estas declaraciones, pronunciadas en un programa de gran alcance como Horizonte, sirvieron para reforzar la narrativa de Cano y para avivar aún más el debate sobre el uso del sistema judicial en España. Nacho Cano, lejos de limitarse a una defensa convencional, amplió el alcance de sus declaraciones al insinuar que su caso podría formar parte de una estrategia más amplia para desviar la atención pública de problemas mayores que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Con un tono firme, Cano sugirió que las acusaciones dirigidas en su contra no son más que una herramienta mediática utilizada para desviar el foco de la gestión del Ejecutivo, insinuando que su situación ha sido manipulada y amplificada intencionadamente. Sin entrar en detalles específicos, el músico lanzó una acusación contundente: esto es un montaje para tapar otras cosas. Estas palabras resonaron en el debate público como una crítica directa a lo que Cano considera una táctica recurrente del gobierno para controlar la narrativa mediática. Según su análisis, el uso de su caso como cortina de humo refleja un intento deliberado de redirigir la atención de los ciudadanos hacia controversias menores, evitando así que se cuestionen aspectos más relevantes o problemáticos de la administración. Cano también planteó que la amplificación mediática de las acusaciones responde a una estrategia política bien calculada. Para él, el enfoque desmedido sobre su caso tiene como objetivo deslegitimar su figura pública mientras elude la rendición de cuentas en temas de mayor trascendencia nacional. Al vincular este patrón con una supuesta instrumentalización de los recursos judiciales y mediáticos, el músico subrayó lo que considera una preocupante conexión entre la gestión gubernamental y el control de las instituciones clave del país. La postura de Cano no solo generó eco entre sus seguidores, sino que también reavivó un debate más amplio sobre el uso político del sistema judicial en España. Sus palabras han llevado a muchos a cuestionar si casos como el suyo son representativos de una práctica más extendida, en la que las figuras críticas hacia el poder son objeto de campañas de desprestigio orquestadas desde las altas esferas. Para Cano, lo que está en juego no es únicamente su reputación, sino también la integridad de un sistema que, según él, debería estar dedicado a la justicia y no a intereses políticos. Estas declaraciones, pronunciadas en un contexto mediático de gran visibilidad como Horizonte, han añadido una nueva capa de complejidad a la controversia. Al posicionarse como una víctima de una estrategia más amplia, Cano no solo busca defenderse, sino también señalar lo que percibe como un patrón de comportamiento gubernamental que, según él, pone en riesgo los principios básicos de una democracia funcional. Las declaraciones de Nacho Cano rápidamente encontraron eco en el dinámico escenario de las redes sociales, convirtiendo su intervención en Horizonte en uno de los temas más discutidos del momento. En particular,
Twitter se convirtió en el principal escenario donde usuarios de diversas posturas debatieron con fervor sus palabras y la naturaleza de las acusaciones que enfrenta. Cano, lejos de mantenerse al margen, reforzó su postura publicando un vídeo en el que reiteró sus críticas hacia el gobierno, al que calificó de manera contundente como corrupto y manipulador. Este nuevo mensaje avivó aún más las tensiones y extendió el alcance de la controversia. La respuesta del público en las redes sociales no se hizo esperar y mostró una clara división de opiniones. Por un lado, hubo un amplio sector que elogió al músico por su valentía al denunciar lo que consideran irregularidades en la gestión del gobierno y el sistema judicial. Estas personas no solo respaldaron sus palabras, sino que también destacaron su disposición para abordar públicamente un tema que, según ellos, refleja problemas estructurales más amplios en el país. Frases como "alguien tenía que decirlo" y "Nacho Cano está poniendo el dedo en la llaga" se repetían entre los mensajes de apoyo. Por otro lado, sus declaraciones también atrajeron críticas feroces de quienes consideran que el músico está dramatizando su situación personal y politizando el caso para ganar simpatía y apoyo público. Estos detractores acusaron a Cano de utilizar su plataforma mediática para desviar la atención de las acusaciones en su contra, calificándolo de oportunista y exagerado. Además, señalaron que sus palabras, al estar cargadas de tintes políticos, no hacen más que polarizar aún más el debate público en un contexto ya marcado por profundas divisiones ideológicas. El impacto de estas reacciones trascendió el caso particular de Cano, generando una ola de discusiones más amplias sobre temas como la independencia del sistema judicial y el papel que desempeñan los tribunales en un entorno político altamente polarizado. Para algunos, el caso de Cano representa un ejemplo de cómo figuras críticas pueden convertirse en blanco de campañas coordinadas para desacreditarlas. Para otros, el debate plantea la necesidad de evaluar cómo los personajes públicos pueden influir en la percepción de las instituciones mediante el uso estratégico de los medios de comunicación. En este contexto, el caso de Nacho Cano también sirvió como un catalizador para que múltiples voces en redes sociales analizaran el estado de la política en España y el uso que se da a las plataformas digitales para movilizar opiniones. Mientras tanto, el músico continúa posicionándose como una figura controvertida que, lejos de buscar apaciguar los ánimos, parece decidido a mantener su postura firme frente a la polémica. Este enfrentamiento, que trasciende su situación personal, se perfila como un reflejo de los retos que enfrenta el país en términos de debate público, transparencia y confianza en sus instituciones. La intervención de Nacho Cano en Horizonte ha intensificado un debate que trasciende su situación personal, convirtiéndose en un acontecimiento clave dentro de una controversia que no deja de crecer. Con un discurso contundente, el exmiembro de Mecano se ha presentado como una voz crítica que no solo cuestiona la gestión de Pedro Sánchez, sino que también denuncia lo que él considera una corrupción estructural que afecta al sistema político y judicial español. Para muchos, Cano se ha transformado en un referente de valentía, al expresar abiertamente opiniones que otros podrían evitar por temor a represalias. Sin embargo, sus palabras también han despertado suspicacias y generado dudas sobre cómo este episodio podría influir en su carrera artística y en la percepción que tiene el público sobre su figura. En un panorama político y mediático dominado por la polarización, Cano ha logrado posicionarse como un símbolo para quienes comparten su visión crítica del actual gobierno y del estado del país. Sus declaraciones, cargadas de señalamientos directos y reflexiones sobre el manejo de las instituciones, han sido vistas por algunos como un acto necesario en un contexto donde la libertad de expresión parece estar bajo constante amenaza. Estos defensores lo perciben como un contrapeso frente a lo que consideran un clima de conformismo generalizado en los medios y en el ámbito cultural. Sin embargo, la postura de Cano no ha estado exenta de críticas. Para un sector del público, sus palabras son interpretadas como una estrategia para desviar la atención de las acusaciones legales que enfrenta, un intento de politizar su caso y obtener apoyo público mediante un discurso polarizador. Estas opiniones cuestionan si el músico está realmente enfocado en señalar problemas estructurales del sistema o si utiliza su plataforma mediática para defender intereses personales. Esta percepción ha añadido una nueva capa de complejidad a la polémica, colocando a Cano en el centro de un debate sobre la autenticidad y la responsabilidad de las figuras públicas al expresar sus opiniones. El caso de Cano también plantea preguntas más amplias sobre el estado actual de la libertad de expresión y el uso del sistema judicial en España. Mientras que algunos ven en sus denuncias un valioso llamado de atención sobre posibles irregularidades, otros consideran que este tipo de intervenciones contribuyen a una narrativa de desconfianza hacia las instituciones que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. Su aparición en Horizonte ha puesto de manifiesto la delicada relación entre los medios de comunicación y la política, así como el impacto que estas dinámicas tienen en la percepción pública de temas fundamentales como la justicia y la transparencia.
A pesar de las divisiones en la opinión pública, una constante en este caso ha sido la falta de una respuesta oficial por parte del gobierno, lo que ha intensificado las especulaciones sobre las implicaciones políticas y legales de las acusaciones de Cano. Esta ausencia de posicionamiento oficial no solo alimenta el interés por el desenlace de la situación, sino que también subraya las tensiones entre el Ejecutivo y las figuras públicas que cuestionan abiertamente su gestión. En este contexto, el caso de Nacho Cano se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta la sociedad española en términos de diálogo, tolerancia y confianza en sus instituciones. La controversia continúa evolucionando, y mientras lo hace, plantea cuestiones fundamentales sobre el papel de los artistas y comunicadores en el debate público. ¿Debe Nacho Cano ser visto como un defensor de la verdad en un entorno hostil o como alguien que instrumentaliza su influencia para desviar la atención de sus propios problemas? Sea cual sea la respuesta, lo que es innegable es que este caso ha reavivado una discusión necesaria sobre el equilibrio entre la libertad de expresión, la responsabilidad individual y el respeto por el sistema democrático en España. No cabe duda de que Nacho Cano ha decidido abordar de frente la controversia en la que se encuentra inmerso, empleando su plataforma y su voz para cuestionar lo que él percibe como un sistema profundamente corrupto y manipulador. Su intervención en el programa Horizonte no solo ha avivado el debate sobre temas tan cruciales como la independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión, sino que también lo ha posicionado como una figura relevante en la discusión pública sobre el estado actual de la política y las instituciones en España. Cano, al no rehuir la polémica, ha logrado convertirse en un catalizador de conversaciones que trascienden su caso personal, tocando fibras sensibles en un escenario nacional marcado por una creciente polarización y una extendida desconfianza hacia los organismos gubernamentales y judiciales. Las palabras de Cano no solo se han convertido en un eco resonante entre sus seguidores, sino que también han desatado debates en sectores más amplios de la sociedad. Mientras algunos lo consideran un valiente denunciante que ha puesto el foco en irregularidades y prácticas cuestionables, otros critican su enfoque, argumentando que podría estar contribuyendo a una narrativa divisoria en un país ya profundamente fragmentado en términos políticos e ideológicos. Este episodio ha añadido nuevas capas de complejidad a una controversia que parece lejos de resolverse, alimentando discusiones sobre el papel de las figuras públicas en la construcción del debate democrático. La polarización actual, intensificada por el impacto de las redes sociales y la fragmentación del discurso público, encuentra en el caso de Nacho Cano un ejemplo paradigmático de las tensiones que definen el momento político y mediático en España. Sus declaraciones no solo reflejan su descontento personal, sino que también ponen de relieve las inquietudes compartidas por un sector significativo de la población, que percibe las instituciones como entidades vulnerables a la manipulación y al uso partidista. En este contexto, Cano ha logrado canalizar un sentimiento generalizado de frustración, convirtiéndose en una figura que tanto inspira como divide. Este caso no solo se enmarca en el ámbito mediático, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre cómo se gestionan las diferencias de opinión en una sociedad democrática. La actitud de Cano invita a reflexionar sobre si el espacio público debe ser un lugar donde las voces críticas puedan expresarse libremente, incluso cuando sus posturas resulten controvertidas. Al mismo tiempo, su postura plantea el desafío de mantener un equilibrio entre la denuncia legítima y la posible exacerbación de un clima de desconfianza que puede tener consecuencias adversas para la cohesión social. Por ahora, la controversia continúa evolucionando, prometiendo mantenerse en el centro del debate público durante los próximos meses. Lo que está claro es que Nacho Cano, al tomar una postura tan firme y pública, ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la libertad de expresión, la instrumentalización de las instituciones y el papel de las figuras públicas en un entorno marcado por la polarización. Este caso, lejos de apagarse, seguirá generando análisis y comentarios, consolidándose como un tema clave en la conversación nacional. Si quieres estar al tanto de los próximos desarrollos y de los temas más actuales en el panorama político y social, no olvides suscribirte a Visión Política, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Gracias por formar parte de nuestra comunidad, y nos vemos en el próximo contenido.